5, 4, 3, 2, 1. Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué es importante esta triada de pensadores griegos cuando decimos sus nombres? Inmediatamente nos viene un cierto respeto, porque en principio los griegos fueron los principales exportadores de teorías filosóficas sobre los principales problemas del mundo del saber, del mundo de la sabiduría y por ende del mundo de la filosofía. Sócrates, Platón y Aristóteles son, como digo, los principales aportadores de sistemas filosóficos o teorías filosóficas o explicaciones filosóficas sobre los principales problemas que afrenta el hombre o el conjunto de hombres que quieren tener una explicación de las cosas, por qué son, por qué existen, en dónde estriba su importancia, qué es lo que pretenden al dar una explicación sobre determinadas cosas, las principales que son cosmos, hombre y Dios. Esas tres principales realidades: cosmos o naturaleza, hombre y Dios. Los tres filósofos griegos cuya existencia está marcada más o menos unos 300 años antes del nacimiento de Jesucristo, son importantes precisamente porque dan respuestas a esos problemas que se plantea todo hombre desde 5 o 10 mil años antes de que ellos aparecieran en Grecia. En ellos se sintetiza la respuesta a lo que es la naturaleza, lo que es la respuesta a lo que es el hombre y lo que es la respuesta a lo que es Dios. Cosmos, hombre y Dios. Y unos de una manera incipiente, pero no por eso la explicación no por eso deja de ser importante y valiosa, porque les interesa ya no exclusivamente dar una respuesta sobre lo que es el cosmos, sino qué tiene que ver el cosmos con el hombre y qué tiene que ver Dios con el hombre. Es un antropomorfismo, podríamos decir, o sistema antropomórfico, lo que ellos de alguna manera incipiente o de alguna manera un poco más amplia trataron de explicar. Todos buscaban en Grecia, pues 600, 700 años del nacimiento de Cristo, los primeros filósofos que se llamaban los presocráticos trataron de dar una explicación sobre la fisis, sobre el cosmos, sobre la naturaleza. El origen de la vida fue su principal preocupación, pero no por eso, en los presocráticos, pero no por eso dejaron de dar respuesta a otros fenómenos de una manera todavía arcaica, si se quiere, pero ya con un amplio sentido de la importancia
y de el asombro de saber qué era la naturaleza, cuáles eran sus orígenes, qué era el hombre y cuál era su origen, y cuál era Dios y cuál era su origen. Todos los filósofos griegos, desde los presocráticos hasta los pilares del desarrollo de la filosofía griega en todo su esplendor, como fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron importantes fueron explicaciones importantes porque el hombre no cesa en toda su historia de plantearse problemas de realidades que le marcan un misterio. Y pues es un misterio bien evidente que los hombres de los presocráticos, 600-700 años antes de Cristo, se plantearon el misterio del origen de la vida principalmente, y si existía una realidad única o una realidad compuesta que explicara la naturaleza. Y pues antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, muchos pensadores aportaron mucho, dando una explicación de lo que era la naturaleza. Y empezaron a dar los fundamentos también de las explicaciones de lo que era el hombre y explicaciones de lo que era el Dios o los dioses, porque los griegos, pues como sabemos, como los romanos, eran politeístas, y 700 años antes de Cristo, pues por así decirlo, vivían en la fantasía. No se planteaban una explicación de tipo positivista, sino que eran explicaciones más o menos racionalistas, pero sin llegar a conceptualizar en un sentido más estricto y explicado filosóficamente o científicamente lo que era la naturaleza, lo que era el hombre y lo que era Dios. Esta estructura que cuestiona en esos tres ámbitos se plantea incipientemente en los primeros 7 siglos del esplendor griego, o antes de la era cristiana, de tal manera que en una explicación incipiente había un panorama que explicaba las formas en forma míticas, sin un fundamento, por así decirlo, científico. Y también aparecieron un conjunto de hombres, de sabios, que utilizaron la explicación razonada, o la lógica, o el logos. Se confrontan dos posiciones: la posición de explicación por medio de mitos, y con más o menos fundamento en la realidad, y las explicaciones racionales, completamente racionales, basadas exclusivamente en razonamientos lógicos, que no fueran meramente especulaciones de espíritus, así decirlo, aventureros, o espíritus o sabios que sus explicaciones eran más bien míticas, más que razonadas. El logo, la explicación del logo o razonada de las ideas
eh, explicadas con fundamentos científico o razonado, que por lo menos buscaban que no se utilizara otra cosa sino un razonamiento lógico, que evidentemente iba a dejar atrás las explicaciones míticas. Digamos que lo mítico eran explicaciones amplias, más o menos convincentes, y que era una explicación de primera mano para de plano no decirle a la gente, pues, ¿qué es la naturaleza? ¿De dónde vino? Pues no sabemos. ¿Qué es el hombre? Pues no sabemos, nomás un cuerpo que tiene 4 extremidades, pero pues no sabemos. ¿Y qué son en la explicación mítica? ¿Qué son los dioses? O en una explicación ya más razonada, ¿qué es Dios? ¿Qué es el Dios? El Dios. Entonces ahí surgieron muchas posibilidades de explicación sobre las 3 nociones: la noción cosmológica, la noción antropológica y la noción teológica. 3 nociones que deberían ser explicadas y que al principio de la historia fueron explicadas en forma mítica, de mitos, de ideas, explicaciones, pues por así decirlo, que se le venían a la cabeza a los hombres que daban una explicación, pero pues los conocimientos no estaban tan avanzados como para decir: mi teoría o mi explicación no es mítica, sino es una explicación ya razonada. Era pues poco menos que imposible aseverar que fuera algo distinto de una explicación de primera mano. De primera mano, porque no tenían ni los instrumentos científicos ni los instrumentos de explicación intelectual para llegar a una respuesta sobre esos 3 problemas, una respuesta mucho más profunda. Y el hombre, pues el hombre común, como el ciego, en tierra de ciegos el tuerto es rey, pues se contentaban con una explicación meramente, pues, mítica, ¿no? ¿Para qué querían buscarle el ruido al chicharrón? Si en su economía de sabiduría o de saber bastaba una explicación mítica, pues no se iban a poner a buscar, ni tenían los medios para buscar una explicación lógica o razonada o de acuerdo al logos. El logos era la idea que explica, la idea que dice: esto es así, porque soporta un análisis epistemológico, científico, y ya fácilmente podía utilizarse como instrumentos para refutar a las cuestiones míticas, ¿no? Alguien que preguntara: ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen del cosmos, el fisis, la naturaleza? Pues en aquel entonces, que apenas si sabían los primeros hombres cómo se llamaban, pues no iban a dar una explicación profunda, seria, aunque era serio para ellos. Ahora sí que ahí cabía la explicación: pues más vale creerlo que averiguarlo. Pues si así nos lo dicen los que saben, nosotros que vivimos en una economía de simple y sencillamente conservar la vida, pues no nos vamos a poner nuestros moños y dar una explicación como se dan en la actualidad, biológica, química, física. Entonces los tiempos han cambiado y la gente cada vez se va preguntando cosas más profundas. Así es de que Sócrates, Platón y Aristóteles atraen todo el bagaje cultural de la antigüedad
presocrática y, y lo asimilan y lo incorporan a todas sus explicaciones que daban respuesta a esos interrogantes de esas tres nociones fundamentales: la noción cosmológica, la noción antropológica y la noción teológica. Tres fundamentos que, pues, que todo individuo que se sienta con pararse en una explicación de la totalidad, porque filosofía es totalidad. Los que analizan y dan respuestas nada más a lo positivo, pues eso lo saben los niños de párvulos, los niños que no utilizan la cabeza para dar una explicación más profunda. Entonces, dos explicaciones: la explicación de tipo mítica y la explicación de tipo racional o basada en el logos. En el logos, que servía para explicar y para aclarar las tres nociones básicas que circundaban al hombre: lo físico o cosmológico, lo teológico y a él mismo antropológicamente. Pero pues como el hombre no solo tiene cuerpo, los filósofos que sobresalieron en el esplendor de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, dijeron, bueno, la naturaleza no tan solo es físico, no tan solo es físico, sino también hay un aspecto intelectual. Por eso Platón, y seguramente también ya lo sabía Sócrates, por eso Platón dijo que el hombre estaba compuesto de cuerpo y de alma, y trataron de ver con verdadero interés qué era más importante, de dar respuesta a lo que era el hombre como una dualidad de cuerpo y alma. ¿A qué hacemos hincapié? ¿Al aspecto del alma o al aspecto del cuerpo? Y es una problemática que no se quedó ahí en Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que es una problemática que sí persistió en toda la Edad Media, y que saber cuál era lo más importante, el cuerpo o el alma del individuo. Entonces, en la actualidad, los filósofos que más o menos siguen una filosofía de explicaciones históricas que siempre se han dado, explican esos misterios del ser, que igualmente en el aspecto antropológico dicen el hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma, y en sentido en el sentido metafísico, o en el sentido cosmológico, nos dicen también que todo cuerpo material también tiene un cuerpo y una alma, que son explicaciones ya más profundas, pero que se sintetizaron ya en Sócrates, Platón y Aristóteles, pero que se iniciaron desde tiempos inmemorables, 700 años antes de Cristo, y tal vez 5000 o tal vez 10,000 años. Los hombres más destacados se planteaban explicaciones más profundas, no se quedaban en las explicaciones del mitos, que muchos traducen por mitos como algo mentiroso, algo que es mítico,
sin fundamento epistemológico, no es apodíctico, no es algo que soporte una crítica feroz de gentes lógicas muy acuciosas, muy determinadas por establecer parámetros lo más apodícticos posibles, porque el hombre no se conforma con explicaciones para niños. El hombre busca una explicación profunda para adultos, para científicos y para gente que cuando menos en su desarrollo nociológico quiere el rigor filosófico, el rigor científico, el rigor positivo. O sea, el hombre no juega con esas cosas tan serias, y eso es lo que ha llegado a que el hombre descubra nuevos campos en todas las ciencias. Lo mismo en la psicología, que en la antropología, que en la medicina, que en la física, que en la cosmología. Todos los campos, por la exigencia que el hombre pone a sus investigaciones, hace que las investigaciones sean cada vez más profundas, y las explicaciones míticas desde los presocráticos convivieron con las explicaciones lógicas, pero pues la gente, como decíamos, pues su economía científica se contentaba con lo que le dijeran los que hacían investigaciones a un nivel muy superficial, y el hombre buscaba otra cosa, y con el advenimiento de Sócrates, Platón y Aristóteles ya se entró a otro mundo, se entró a otro rigor científico, a otro rigor positivo, a otro rigor filosófico. Por ejemplo, Sócrates evidentemente se planteaba seguramente el origen de la vida en un sentido biológico y cósmico, o cosmológico o físico, pero fundamentalmente Sócrates fue un filósofo que como digo, seguramente había cuestionado el origen, la explicación del hombre como cuerpo físico, y las cosas de la naturaleza, los animales, las plantas y todo como seres que componían el panorama, el abanico de la vida. Entonces seguramente Platón, como un hombre de ciencia, como un hombre de razonamiento serio, pues seguramente sabía muchas explicaciones, tanto las explicaciones de tipo popular, podemos decir que míticas, y las explicaciones de tipo científico, positivo, filosóficas o de sabiduría, también las sabía. Pero Sócrates no se clavó allí, se clavó en algo que le interesaba más a él. Y así tenemos la primera figura importante de la filosofía griega en su esplendor, de todos los filósofos más notables. La filosofía socrática que trató de indagar cosas nuevas, cosas que comportaban. Por eso la filosofía es importante, porque a veces involucran tanto a las personas
que van arriesgando su propia vida. No tan solo las dicen, sino que son tan honestos, que prefieren morir a llevarle la contraria al desarrollo de la naturaleza o a las leyes de la naturaleza, o llevarle la contraria incluso a quienes los acusen, a las mismas autoridades populares o jurídicas que los está acusando de alguna irregularidad, porque los que hacen la ley y los que están observando el comportamiento de los ciudadanos, pues cuando algo no les parece, dice este filósofo pues está pasando los límites de lo que se le puede enseñar al pueblo, y es muy serio y comprometido su actuar filosófico, su actuar de hacedor de la filosofía. Y Sócrates, en los diálogos platónicos, llega a cuestionarse problemas de tipo epistemológico y problemas de tipo moral, fundamentalmente. En los diálogos de Platón hace razonar a los que intervienen en esa obra como pues verdaderos hombres interesados en saber la verdad. De tal manera que Sócrates, hasta incluso fue tanto su interés en decir la verdad, que entre ellos se pensaba en forma latina: amicus Sócrates, amicus Plato, sed magnus amicus est veritas. Amigo Platón, amigo Sócrates, pero más amigo es la verdad. Y por decir la verdad, incluso iban en contra del parecer o las leyes que a ellos les parecían injustas, o los derechos que tenían los ciudadanos de tener en su boca siempre la verdad, que pues era muy comprometido. Tanto llegó el compromiso de Sócrates que los que custodiaban la ley en su tiempo lo observaron y dijeron: pues este hombre pues hablará muy bonito y dirá muchas cosas, pero nos está corrompiendo a la juventud ateniense, porque lo seguían, porque decía puras verdades, y pues eso, decir la verdad, no le conviene a muchas personas, el que un hombre sea portador de la verdad. Y no se los perdonan. No se los perdonaron a Sócrates, y no se lo perdonaron más tarde a Jesucristo. Y no se la perdonaron ya acá en Inglaterra a Santo Tomás Becket, cuando le preguntaron: ¿estás con el rey o estás con el papa? Y Tomás Becket, que en su juventud fue pachanguero y eso, pues por su educación o por su ciencia o por lo que haya sido, pues fue del lado de su verdad, lo que él creía su verdad, y que era sostener la iglesia y el papado. Y pues su amigo Acio de las pachangonas se lo fregó.
Y él, tanto fue su riesgo que a Sócrates lo condenaron a beber una sustancia venenosa que llamaban cicuta y que era mortal. Y los amigos de Sócrates le decían: no seas pendejo, huye, vete a otro país. Y él no quería evadir su destino ni su realidad. Si ellos piensan así, eso creen que así es. Yo me someto a la ley, porque también era un observante honesto. Yo me someto a la ley, y si tengo que morir envenenado como castigo, moriré, porque así es. E igualmente Santo Tomás Becket, allá en Inglaterra, en la Inglaterra de finales del medievo, pues también le dijeron: ¿no estás con tu rey inglés o estás con el papa? Y dijo: no, pues por mi educación de muchos cientos de años, de que Inglaterra era cristiana, era católica, dijo: no, pues yo estoy con el papa, que nos da sentido a todos los católicos de Inglaterra y del mundo. Entonces, pues también ahí se jugó la vida y la perdió. Por eso, tanto a Sócrates como a Tomás Becket los juzgan como santos. A Sócrates, el santo cristiano no declarado por su amor a decir la verdad y aceptar su destino, y a Santo Tomás Becket por su fidelidad a la iglesia y a una autoridad que a él le habían enseñado que siempre era superior al rey, inclusive al rey de Inglaterra. Y pues tuvo que aceptar también los designios de su rey civil, y pues también dijo: pues si me quieren ajusticiar, estoy en mi iglesia, y ahí mismo, y ahí en su catedral le quitaron la vida a los sicarios del rey de Inglaterra. Bueno, vamos a ver qué dice, a ver qué nos dice el autor Juan Hirschberger en su Historia de la Filosofía, primer tomo, en la página 76. Vamos a ver qué nos dice Juan Hirschberger en la página 76 al hablar de la filosofía de Sócrates. Dice: hablar de la sofística es hablar también de Sócrates. La sofística pues era todavía lo que no era la filosofía, era un sistema de rigor científico que podía poner como cierto una cosa y a la vez su contrario como también cierto. Servía para ambos sentidos. Dice: hablar de la sofística es hablar también de Sócrates. Se le tuvo a él mismo por un sofista, y en lo exterior tuvo efectivamente muchas cosas comunes con los sofistas, con ellos. En la realidad, no obstante, Sócrates representa la superación de la sofística. En su vida y en su palabra quedarán reveladas la existencia de verdades y valores universalmente válidos. En su vida y en su palabra quedará revelada la existencia de verdades y valores universalmente válidos. O sea, con Sócrates se supo que había verdades y valores que eran válidos para todos, universalmente válidos, y que estaban
más por encima de otros valores que también muchos estimaban como valores que el hombre debería observar y que eran valiosos, pero él estimó que había otros valores como unas verdades que afrontaban el rigor epistemológico, lógico y apodítico de esa afirmación. Dice, entre otros temas, como decía en lo dicho anteriormente, evidentemente que Sócrates sabía todas las cuestiones y las respuestas a los enigmas cosmológicos, antropológicos y teológicos, porque era un hombre de ciencia, así como todos los sofistas eran hombres de ciencia, pero eran así como filósofos que hacían quedar bien a sus patrones, y tanto podían afirmar una cosa como cierta y válida, como podían afirmar la contraria también como cierta y válida. Pongamos, por ejemplo, me supongo que es como decir que es válido matar a un hombre o ejecutarlo, y otros dirán que es irracional y que es contra la naturaleza, incluso contra la religión, matar a un hombre, aunque sea en juicio previo y eso. Entonces, ahí los sofistas defendían tanto el no matar o el justiciar a una persona como lo contrario, justiciarlo, y también era justo y válido. Eran sofistas que podían discutir y problematizar y dar solución a las partes contrarias y conciliarlas, por así decirlas, que ambos actos, matar y no matar, eran justos en general. Entonces Sócrates quiso decirnos que hay verdades que van más allá de esas disposiciones positivas de una interpretación de la sabiduría o del derecho, sino que hay leyes que trascienden esa jerarquía. Es lo que muchos llaman derecho natural, que un derecho natural está ajustado a normas que sostienen y superan el rigor del derecho positivo que los congresos o las leyes de los hombres apuntan como las vigentes, como las válidas, como las más válidas, como las que deben ser respetadas. Hay leyes dentro del derecho que deben ser afirmadas coercitivamente, incluso con penas, pero dentro de la filosofía del derecho natural o el derecho natural, hay afirmaciones que obligan en conciencia, aunque muchos justifiquen la pena de muerte en las sociedades o en algunas sociedades. Muchos dicen que matar a una persona obliga en conciencia a no hacerlo, porque si no siempre van a tener un castigo de conciencia, una cargo de conciencia. Y aunque las penalizaciones por parte de una sociedad las autoricen o la pena de muerte la justifiquen, sin embargo, bajo el punto de vista del derecho natural, matar a una persona pues, siempre va a ser punible, no coercitivamente, con una pena de X número de años en la cárcel o
o incluso como le pasó a Sócrates, beber algún veneno para quedar bien en paz con su comunidad. Entonces hay pues dentro de la interpretación sofista, el sostener un punto de vista y su contrario como igualmente justificables ante el razonamiento. Bueno, pero decíamos pues que Sócrates como un verdadero estoico sostuvo y afirmó y respetó las decisiones que su comunidad le daban y el castigo que su comunidad le daban. Pero vamos a ver, metiéndonos ya un poco más en concreto, en profundidad sobre Sócrates, vamos a ver qué nos dice sobre algunos conceptos como el concepto universal, concepto y realidad, la teoría del conocimiento, porque estos hombres sofistas y filósofos de aquel entonces eran pues verdaderos eruditos en el campo sobre todo de la teoría del conocimiento y por ende y por extensión también en la filosofía ética, los valores éticos o los valores gnoseológicos que deberían ser observados aún con el riesgo de perder la vida, porque era más importante sostener la verdad de un concepto o de una percepción que dejar que otro pisoteara la evidencia que tú tenías de ello. Pero vamos a saber qué nos dice Sócrates, o qué nos dicen, porque hay un problema en las fuentes que se explican a Sócrates, como todo lo que sabemos de Sócrates, más bien lo sabemos por referencia de su discípulo Platón y otros filósofos de su tiempo, porque él no dejó pues, prácticamente nada escrito, y hay un punto de vista que habla sobre las fuentes de Platón. O sea, no se tienen fuentes, y todo lo que se explica de Platón lo explicó todo lo que se explica de Sócrates lo explicó Platón, y Sócrates pues nunca dejó escritos así propios, sino lo que sus discípulos dieron a conocer de él posteriormente. ¿Qué nos dice pues Sócrates y sus discípulos sobre el saber, el valor y posiblemente luego su escuela? Pero además de que sabía mucha epistemología seguramente, ¿qué nos habla sobre el saber? El saber es lo que se restringe al área gnoseológica, a la teoría del conocimiento, y el valor se ciñe a lo que trata sobre la ética o la moral, por así decirlo. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre el saber, que se enfoca dentro del área de teoría del conocimiento, que decíamos que Sócrates debió ser un erudito para razonar coherentemente y observando todas las reglas de la lógica y de la epistemología, como seguramente todos los sofistas estaban entrenados o formados. Dice: el saber, el concepto universal. La posición de Sócrates es el problema del saber. La ha delineado Aristóteles con las siguientes afirmaciones: dos cosas hay que atribuir con justicia a Sócrates. Fíjense quién está hablando de Sócrates. Aristóteles. Dice Aristóteles con la siguiente afirmación:
Dos cosas hay que atribuir con justicia a Sócrates. Por un lado, los epaiktixei logoi, y por otro el arisebiais sokalou, que en los escritos de Aristóteles en Metafísicos M4 los expresa, ya para el rigor filosófico, los que quieren un rigor filosófico. Dice, se tocan ahí los dos grandes aspectos capitales de los conceptos universales: su formación y su valor para conocer. O sea, está entrando en el más puro investigación de teoría del conocimiento. ¿Qué son los conceptos universales y cómo se forman? Y el valor que una vez que se conciben los conceptos universales, el valor que aportan para la epistemología y el saber y el conocer. Dice, se ha querido ver en el actíticos epsíticos logoi el proceso de la inducción y una prueba por inducción. No está enteramente descaminada esta interpretación, pero corre el peligro de introducir en ella ciertos matices típicamente modernos, concretamente una oposición a todo el racionalismo y a priorismo que acompaña el moderno concepto de inducción y que ciertamente nada tiene que ver con el punto de vista de Sócrates. Su teoría de la formación de los conceptos universales, tal como nos la ha transmitido Aristóteles en los tópicos alfa 18, viene a decir llanamente esto: en nuestro conocimiento partimos de los casos concretos de la experiencia, consideramos estos casos en su peculiaridad, tropezamos con aspectos iguales uniformemente repetidos y destacamos las notas iguales que hay en ellos. Con ellos tenemos el concepto universal. Decenas de veces describe Platón en sus diálogos este proceder socrático, lo que viene a confirmar la exactitud de la referencia aristotélica. Pregunta, por ejemplo, Sócrates sobre la virtud, arete. Pregunta, por ejemplo, Sócrates sobre la virtud, arete. Le responde el interlocutor: que la arete la tenemos ante los ojos cuando, por ejemplo, un gobernante efectivamente sabe mandar, cuando uno es valiente, juicioso, prudente, etc. La réplica de Sócrates es siempre la misma: esos no son más que los ejemplos de arete, actos o casos de virtud particulares, no la virtud en sí misma considerada. Pero si miráis con atención cada caso particular, descubriréis que todos esos casos encierran en sí como fondo algo igual. Tienen todos ellos una forma, eidos, una forma común, siempre igual, y por ella son todos arete. Alrededor de estos giran todos los discursos y razonamientos logoi socráticos, de modo que podría acertadamente traducirse su hipacticos logoi diciendo que es el pensar e inquirir tras del
diciendo qué es el pensar e inquirir tras el concepto universal. Con este eidos general así conseguido, piensa ahora Sócrates la realidad y la vida, y en esto consiste su alisesei casalú. Es un delimitar, confinar, determinar, definir lo particular con la ayuda de lo universal. Pues aquí, ayudado por Sócrates y Aristóteles, ayudado por Platón y Aristóteles, Sócrates expone sus principales conceptos, lo que es la inducción para formar el concepto universal. La misma característica en muchos héroes nos da la noción de idea universal, o sea, que hay en todos. Es decir, el hombre racional, para que sea una definición de un concepto universal, debe de encontrar en todos los hombres y en cada uno el aspecto racional. Y cuando encuentra el aspecto racional en todos los hombres de la naturaleza, el concepto que se ha formado de que el hombre es un ser racional pasa a ser un concepto universal, una nota característica que está en todos los individuos. Entonces, con la ayuda de Platón y de Aristóteles, Sócrates explaya cómo se mueve en el campo de la teoría del conocimiento. Vamos a ver si es lo mismo concepto universal o que concepto y realidad, o vamos en qué difieren. Dice en la página 79, nos dice el autor Juan Hitzberger, nos dice: Sócrates abarca la realidad del mundo no con la plasticidad de la fantasía poética, ni con la plenitud concreta de las formas en continuo flujo, sino con la típica general del pensamiento escueto, descarnado y esquemático. Lleva a ello, es verdad, a cierto empobrecimiento de nuestra imagen de mundo, pero presenta como contrapartida dos enormes ventajas. Por lo pronto, este conocimiento es un conocimiento de profundidad. Lo universal no es algo pasajero, marginal al ser, sino que es lo que siempre es. Lo esencial es, por tanto, aquello por lo que un arete es arete. Y por otro lado, este conocimiento universal es un saber seguro. Los conceptos universales, en efecto, no son una representación que aquí aparece así y allá se muestra de otro modo, sino que encierran un contenido de saber siempre igual, sea cual sea el sujeto que lo aprenda, y no es inventado o imaginado en función de determinados estados de ánimo o particulares puntos de vista, sino que es encontrado en la misma realidad experimentable. Por esta vía supera Sócrates el relativismo y el escepticismo sofistas. Pues suficientemente supera aquí cómo fundamenta el aspecto del universal de los conceptos, que no están circunscritos a cómo los concibe el hombre de acuerdo a su estado de ánimo, sino que los concibe, esos conceptos universales, de acuerdo a que esa misma idea se encuentra en todos los individuos de una especie determinada. Y dice: por esta vía supera Sócrates el relativismo y el escepticismo sofista. O sea que, aunque no hemos entrado todavía al aspecto por el que condenaron a Sócrates, sin embargo, con unas pinceladas de Platón y de Aristóteles, nos centramos a lo que es la inducción en Sócrates y los conceptos universales, y por qué los conceptos universales engendran
una teoría cognoscitiva válida que no está sujeta a los vaivenes de las emociones y del ánimo del que lo percibe, del que lo forma, sino que en sí, por la repetitividad y por encontrarse en todos los seres de una misma especie, se dice que ese concepto es universal porque a todos les compete, a todos los seres de esa especie. Vamos a ver qué nos dice para finalizar sobre teoría del conocimiento. Dice el autor: como se ve, Sócrates ha llevado al campo del saber un interés formal. Aristóteles nos dice expresamente que Sócrates en su filosofía no se ocupó de la naturaleza en su conjunto y sentido general como habían hecho los jónicos. Estos trataron del material del saber. Sócrates, en cambio, ha ido más bien al problema lógico y metódico de cómo llegamos nosotros en general a un saber auténtico y seguro. Es el primer filósofo crítico del conocimiento y en ese sentido es un hombre moderno. Pues aunque no hemos entrado a los problemas éticos y morales en Sócrates, sí nos dan Platón y Aristóteles unas pinceladas que nos dejan ver cómo es la teoría del conocimiento, que, como decíamos anteriormente, Sócrates debió de haber conocido en forma importante, en forma convincente, porque era un hombre de razón, era un hombre que razonaba con fundamento académico, con fundamento científico, con fundamento filosófico. Y vamos a ver qué nos dicen. Pues nos dicen, pues, ya para apuntar que toda la teoría de la elaboración de los juicios universales y de los procedimientos por medio de la inducción y la deducción para conocer la verdad, pues ya se encontraban en la filosofía socrática, aunque él nunca dejó, como digo, escritos donde explicara sus puntos de vista. Sus discípulos tuvieron la honestidad de decir, bueno, él pensaba esto y esto sobre la teoría del conocimiento, y párale hasta ahí. Vamos a ver si podemos avanzar un poco más de lo que es el valor, ya entrando a problemas éticos, a problemas morales. Vamos nomás para apuntalar algo en unos 2 minutillos de lectura, lo que piensa Sócrates sobre el valor. Dice el autor: al revés ocurre en el problema del valor. Aquí ocupa el primer plano el lado material. Tratará de conocer qué es el bien en cuanto a su contenido y concretamente el bien moral. El bien material, pues ya lo sabemos, lo puede tener una manzana, un fruto o una máquina de guerra, es un bien material, pero el bien moral es aquel que ve al aspecto del rigor epistemológico de un proceder determinado. Es decir, que el valor trata de entenderlo como en un sentido no tanto como a bien material, sino como a bien moral, aquello que te hace sentirte más científico y más observante de la verdad cuando dices y estudias y planteas una teoría que va en juego tu propia vida. Muy arriesgado, pero pues así es. Dice, tratará de conocer qué es el bien en cuanto a su contenido y concretamente el bien moral. O sea, ya se centra en las primeras pinceladas del autor, se centra en el bien moral. Ya no va al bien material, que si una fruta es dulce, que si una máquina
de guerra es útil. No, se va bien moral a los actos que rigen al hombre, al problema de la moral. El problema del valor es para él un problema ético. Se va a la ética, que a fin de cuentas fue lo que a él lo perdió o lo hizo un santo de la ciencia en el sentido moderno, en el sentido hasta religioso. Porque en el ejemplo de Tomás Becket, su santidad rayó en lo religioso, en la santidad moral, en las actividades de ser un hombre leal, un hombre fiel. Y va a continuar el autor que esta postura es contra una moral de bienes. Supongo que se tratará de lo mismo que dije hace un momento, de que van a abordar no las cualidades físicas de un determinado bien material, una manzana o una máquina de hacer la guerra. Bueno, el valor que ve y se enfoca estrictamente en el aspecto ético, en el aspecto moral, y por el cual el mismo Sócrates perdió la vida. Bueno, ahí le dejamos, luego le seguimos.